Dicen que el diablo no llega a tu puerta con cuernos y tridente. Llega con una carpeta, una sonrisa ensayada y la promesa de una comunidad más segura. Yo lo sé mejor que nadie. Llevo media vida aprendiendo a reconocer a los demonios. Por mucho que cambien de disfraz. Aquí. En el apacible barrio arbolado de las Encinas. A las afueras de Madrid. Creía que por fin me había ganado el derecho a olvidar sus caras. Creía que había enterrado aquella parte de mí lo bastante hondo. Pero resulta que no se entierra. Solo se deja dormir. Me llamo Javier Rivera. Para los vecinos soy Javi. El tipo callado que lleva el taller de carpintería del barrio. Un padre soltero criando a un buen chico. Mi vida se mide en olor a pino recién cortado y aceite de linaza. En el peso satisfactorio de una herramienta bien equilibrada. Es una vida sencilla. Una vida buena. Gira alrededor de mi hijo Lucas. A sus 11 años. Lucas tiene los ojos afilados de su madre y una mente que siempre está armando rompecabezas. Siempre observando. Verlo en la mesa de la cocina. El suave rasgueo del lápiz sobre la hoja de matemáticas. El ceño fruncido de concentración, eso es mi paz. Es el único silencio que he conocido de verdad. Un silencio que pagué con sangre y discreción hace mucho tiempo. En lugares que no aparecen en ningún mapa. Un silencio que mataría por proteger. Y entonces. Un martes por la tarde. Vinieron a por él. No llegaron en una furgoneta negra sin distintivos. Aparcaron un sedán de lujo reluciente que ronroneó hasta detenerse delante de mi casa. Bajó una mujer. Imagen perfecta de autoridad residencial. Se llamaba Elena Cortés. Su blazer estaba impecablemente planchado. El pelo recogido en un moño severo y su sonrisa era una obra de ingeniería sin una gota de calor real. Se presentó como presidenta de la recién creada Asociación de Vecinos de las Encinas. Llevaba 6 años viviendo aquí. Nunca habíamos tenido asociación. Esa fue la primera bandera roja. Señor Rivera, empezó. Con voz suave y fría como piedras de río. Solo estamos haciendo la ronda. Presentándonos y lanzando unas iniciativas nuevas para mantener nuestra maravillosa comunidad segura y próspera. Sus ojos no estaban en mí. Se deslizaron por encima de mi hombro. Hacia el interior de la casa. Donde Lucas acababa de levantar la vista del libro. Curioso. La segunda bandera roja. Mi mano descansaba en el borde de la puerta. No la invité a entrar. ¿Qué tipo de iniciativas? Las de siempre, dijo con un gesto despectivo de la mano. Vigilancia vecinal. Normas de jardinería y estamos lanzando un programa piloto, una evaluación voluntaria de bienestar para todos los niños. Solo para asegurarnos de que crecen en el entorno más saludable posible. Se me heló la sangre. Una evaluación de bienestar dirigida por una asociación de vecinos. La parte de mí que tanto había intentado dormir empezó a removerse. La parte entrenada no solo para ver amenazas, sino para desmantelarlas. La que antes llamaban némesis. Ahora gritaba. Miré a Elena Cortés directamente a los ojos. Y por primera vez no vi a una vecina entrometida. Vi a una depredadora midiendo a su presa. Me cambié de peso. Dejando que la puerta se cerrara un poco. Protegiendo a Lucas de su vista. Gracias. Señora Cortés, dije. Con una voz peligrosamente tranquila. Pero no estamos interesados. Su sonrisa se tensó apenas 1 milímetro. Oh. Pero es parte fundamental para construir confianza vecinal. Señor Rivera. Haremos breves entrevistas a los niños este fin de semana. La asistencia es obligatoria. Obligatoria. Ya no era una bandera roja. Era una declaración de guerra. Los 2 hombres que habían permanecido en silencio junto al coche empezaron a moverse. No eran grandes como culturistas. Eran grandes como hombres que saben usar su peso.
Se movían con una eficiencia que no se aprende en un gimnasio. Creo que me ha oído mal, dije. Saliendo del todo al porche y cerrando la puerta detrás de mí. No estamos interesados. El hombre de la izquierda me agarró del brazo. Señor. No hagamos esto difícil. Fue un error. Un error fatal. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente diera permiso. 6 años de óxido y contención se quemaron en un solo movimiento fluido. No fue una pelea. Fue una función. Mi mano izquierda desvió su brazo. No solo apartándolo, sino retorciéndolo en un ángulo antinatural. Se oyó un chasquido húmedo. Una inspiración aguda que se convirtió en un jadeo ahogado. Mientras él se tambaleaba. Mi mano derecha ya estaba en movimiento. No le di un puñetazo al segundo hombre. Lo golpeé. Un golpe de palma abierta en el lateral del cuello. Justo debajo de la oreja. Sus ojos se pusieron en blanco y se derrumbó como un saco de ropa antes de que su compañero terminara de caer. Menos de 3 segundos. Silencio. El único sonido era el gorjeo de un gorrión en el cable eléctrico de arriba. Me quedé de pie sobre los dos hombres. Respirando con normalidad. El pulso estable. El monstruo estaba despierto y se sentía tranquilo. Concentrado. Giré la cabeza lentamente hacia Elena Cortés. La sonrisa artificial había desaparecido. Su cara era una máscara de pálido asombro. Pero detrás del shock vi algo más. Algo que me heló más que la propia pelea. No era solo miedo. Era reconocimiento. Como si hubiera esperado violencia. Y lo único que la sorprendió fue su velocidad. Dio un paso torpe hacia atrás. Buscando a tientas la puerta del coche. Sin apartar los ojos de los míos. No gritó. No pidió ayuda. Solo me miró. Y en ese instante lo entendí todo. No habían venido a hablar del alto de mi valla ni del color de mi buzón. Habían venido a por mi hijo. Y yo acababa de mostrarles exactamente quién era. El coche de Elena Cortés se alejó a toda prisa. Dejando un leve rastro de goma quemada sobre el asfalto tranquilo del barrio. Los dos hombres que había tumbado ya se movían. Gimiendo. No eran profesionales de verdad. Solo músculo contratado. La verdadera amenaza era quien los había enviado. La que ahora sabía exactamente de lo que yo era capaz. No llamé a la policía. Llamar a la policía habría sido como denunciar una fuga al que está inundando tu casa a propósito. Es perder el tiempo y acabar muerto. Mi mente ya trabajaba. Despejando la niebla de la adrenalina y sustituyéndola por estrategia fría y dura. La vida tranquila se había acabado. La máscara de Javi el carpintero estaba hecha añicos en el suelo. Némesis había vuelto a tomar el control. Volví dentro. Movimientos calmados. Eficientes. Lucas estaba de pie en medio del salón. Pálido. Los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y admiración. Lo había visto todo por la ventana. Papá, susurró. ¿Quiénes eran? Me arrodillé delante de él. Poniendo las manos en sus pequeños hombros. Tenía que elegir las palabras con cuidado. Suficiente verdad para que entendiera la gravedad. No tanta como para destrozar su mundo. Son mala gente. Lucas. Quieren algo de mí y creen que pueden usarte para conseguirlo. Tenemos que irnos ahora mismo. No lloró. No protestó. Solo asintió. Su mandíbula se tensó con una determinación que me llenó el corazón de orgullo. Tenía la fuerza de su madre. ¿Qué hacemos? Ve a tu habitación, dije. Voz baja y firme. ¿En el armario? Detrás de las cajas de zapatos. Hay una mochila verde. Tráemela. No cojas nada más. No enciendas ninguna luz. Mientras él estaba fuera.
Inicié el protocolo fantasma. No fue un pánico descontrolado. Fue un ejercicio. Lo había ensayado 1000 veces en mi cabeza durante 6 años de paz, una secuencia de acciones diseñada para borrar a 2 personas de la existencia. Fui al taller. Detrás de un panel falso en la pared había una caja de acero. Dentro no había un arma. Había un juego de aparatos electrónicos. Un desmagnetizador de alta potencia. Varios teléfonos desechables y un pequeño portátil resistente sin historial de internet porque jamás se había conectado. Recorrí la casa como un fantasma en el crepúsculo. Desmagneticé nuestros móviles. Los ordenadores. La tele inteligente. Todo lo que tuviera disco duro. Los borré por completo. No solo eliminando datos, sino destruyéndolos. La casa quedó perfectamente normal. Una instantánea de una vida interrumpida. Un vaso de agua a medias en la encimera. Un libro abierto en el sofá. Una casa fantasma. Lucas volvió con la mochila. Contenía ropa para los 2. Dinero en efectivo. Carnés falsos lo bastante buenos para pasar cualquier control superficial y un teléfono por satélite. Salimos por la parte de atrás, fundiéndonos en el bosque detrás de la propiedad, dejando el coche en el camino de entrada. Ellos vigilarían el coche. Vigilarían las carreteras. Nosotros no estaríamos en ellas. 2 horas después estábamos a kilómetros de distancia, sentados en la parte de atrás de un camión de carga anónimo y traqueteante que iba hacia el sur. Un favor que le debía a un hombre cuya vida había salvado. Lucas se había dormido, la cabeza apoyada en mi regazo. Miré el paisaje oscuro que pasaba ahí. Por primera vez, me permití sentir el nudo frío de miedo en el estómago. Necesitaba información. Necesitaba saber contra quién luchaba. Y para eso solo había una persona a la que podía llamar. Encendí uno de los teléfonos desechables. No marqué un número. Envié un único mensaje encriptado con una cadena de números primos a un servidor anónimo seguro. Fue un apretón de manos digital. 1 minuto después sonó el teléfono. «Tienes un par de huevos». «Javi», dijo una voz tensa, paranoica y familiar al otro lado. «Hola». «Eco». David Echavarría era el último miembro vivo de mi viejo equipo. Un genio de las comunicaciones y la tecnología capaz de entrar en cualquier cosa digital. Después de que nuestra última misión se torciera, había fingido su propia muerte y desaparecido en la red. Un fantasma en la máquina atormentado por lo que habíamos hecho. Esta línea no es limpia, siseó. Ninguna línea lo es nunca. Debe. Por eso te llamo a ti. Le expliqué lo que había pasado. Mi voz era un murmullo bajo por encima del traqueteo del camión. Le hablé de la asociación. De los hombres. Del nombre Elena Cortés. Hubo un largo silencio al otro lado. Solo roto por el sonido tenue de tecleo frenético. Te dije que te quedaras enterrado, dijo al fin. La voz tensa. Te dije lo que pasaría si te encontraban. Me encontraron. Ahora dime quiénes son. Más tecleo. Podía imaginarlo en su búnker. Dondequiera que estuviera. Rodeado de una fortaleza de monitores y firewalls. La cara iluminada por cascadas de código. Vale. Vale. Estoy dentro, murmuró. La Asociación de Vecinos de las Encinas es una fachada registrada hace 2 semanas a nombre de una holding en Delaware. Esa holding pertenece a otra fachada. Es un agujero de conejo profundo. Javi. Profesionalmente blanqueado. Pero siempre hay un hilo suelto. Esperé. El camión pasó por un bache y Lucas se removió en sueños. El dinero, dijo Eco, bajando la voz. La financiación de la holding viene de las cuentas de una empresa militar privada. Égida táctica.
Un dread frío más pesado que cualquier miedo que hubiera sentido antes se asentó sobre mí. Esto era peor de lo que pensaba. ¿El nombre? ¿Echo? ¿Vaciló? Javi. Escúchame. Estos no son matones corporativos cualquiera. Son operadores de primer nivel. De los que éramos nosotros. De los que cazábamos nosotros. El nombre de la empresa es Égida Táctica. Y su director ejecutivo. Su fundador, estoy mirando su expediente ahora mismo. Echo tomó una respiración temblorosa. ¿Javi? Es Marcos Valdés. Valdés. El nombre me golpeó como un puñetazo físico. No era solo un fantasma del pasado. Era el hombre que me había creado. Mi antiguo comandante. El que había enviado a mi equipo a nuestra última misión fatal. El hombre al que había visto morir. O eso creía. El miedo desapareció. Sustituido por otra cosa. Algo frío. Afilado y absolutamente definitivo. Esto no era casual. No era un error. Era un ajuste de cuentas. Y acababa de cometer el mayor error de su vida. Había ido a por mi hijo. El nombre Marcos Valdés no solo trajo recuerdos. Trajo una misión. El dread frío que había sentido en aquel camión traqueteante se solidificó en algo más. Algo familiar. Era la calma helada que se instala antes de una brecha. El mundo se estrecha. Los colores se agudizan y cada sonido se convierte en un dato. El miedo por mi hijo seguía allí. Un carbón ardiente en el estómago. Pero ahora no era una debilidad. Era combustible. Echo seguía hablando al otro lado de la línea. Su voz era un zumbido frenético de jerga técnica y advertencias. Javi. Sus recursos son ilimitados. Égida tiene contratos gubernamentales. Acceso a satélites. No puedes huir. Ya no huyo. Echo, dije. Mi voz tan baja que era casi un gruñido. Ahora cazo. Colgué antes de que pudiera discutir. Miré a Lucas. Todavía dormido. La cara tranquila a la luz tenue de la cabina del camión. Durante 6 años había construido a su alrededor una fortaleza de normalidad. Ladrillo a ladrillo. Con paciencia. Valdés no solo había llamado a la puerta. Había enviado una bola de demolición. Ahora le mostraría lo que pasa cuando acorralas a algo entrenado para vivir entre ruinas. Nuestra nueva vida en fuga se convirtió en otro tipo de operación. Nos movíamos constantemente. Pero no al azar. Conocía a Valdés. Conocía cómo funcionaba su mente. Era un gran maestro del ajedrez. Siempre pensando 5 movimientos por delante. Siempre controlando el tablero. Anticiparía mis rutas de huida. Mis intentos de nuevas identidades. Pondría una red. Así que no intenté escapar de la red. Empecé a cortarle agujeros. Nos instalamos 2 días en un pueblo olvidado del cinturón industrial. Un sitio donde la gente está demasiado ocupada sobreviviendo para fijarse en 2 extraños. Dejé que nos vieran. Compré café en el mismo bar 2 mañanas seguidas. Usé una tarjeta de crédito ligada a una de mis identidades de respaldo. Una que sabía que Valdés podría rastrear. Era cebo. La tarde del segundo día llegaron. Un equipo de 3 hombres intentando parecer turistas. Pero su postura era demasiado rígida. Sus ojos barrían demasiado. No me vieron observándolos desde la ventana de un apartamento de segunda planta que había alquilado enfrente. Estaban concentrados en el bar. Esperando que apareciera para mi rutina. No lo hice. En cambio, seguí a uno de ellos cuando se separó para rodear la manzana. En un callejón tranquilo que olía a cerveza rancia y desesperación. Me presenté. Nunca me vio llegar. No quería información de su boca.
Quería la radio encriptada que llevaba en el cinturón. 5 minutos después estaba de vuelta en el apartamento con Lucas leyendo un libro. Ajeno a todo. Tenía su frecuencia. El resto del día solo escuché. Aprendí sus indicativos. Sus puntos de encuentro. Su frustración al darse cuenta de que su objetivo era un fantasma. Y aprendí algo crucial. Valdés dirigía la operación desde un centro de mando móvil que se desplazaba por la región, intentando mantenerse cerca de la caza. Era arrogante. Todavía se creía el cazador. Aquella noche dejé a Lucas durmiendo. La puerta bien cerrada. Y salí a trabajar. Usé su propia frecuencia para darles información falsa, un avistamiento mío en una estación de autobuses 20 kilómetros al norte. Mientras 2 de sus equipos se movilizaban para responder, yo me desplacé al sur. Encontré el vehículo del tercer equipo aparcado y esperando. No los ataqué. Simplemente pegué un pequeño rastreador GPS militar debajo del parachoques trasero. Ahora no solo me cazaban ellos. Me llevaban directamente hasta su jefe. En un vehículo de mando negro y sin distintivos aparcado en una carretera de servicio desolada. Marcos Valdés observaba las pantallas con furia controlada. Su cara, antes atractiva y autoritaria, estaba ahora endurecida por años de guerras corporativas, surcada de líneas de impaciencia. En una pantalla veía los iconos GPS de sus equipos moviéndose hacia el norte. En otra, imágenes satélite en directo de la estación de autobuses. ¿Vacía? Está jugando con nosotros, dijo Valdés a la habitación vacía. No hablaba solo. Hablaba con el fantasma al que cazaba. Durante años había creído que Javier Rivera era una baja del pasado. Un cabo suelto convenientemente atado en el caos de aquella última misión. Pero ahora el fantasma no solo era real, sino que contraatacaba con una precisión escalofriante que Valdés reconocía demasiado bien. Era la metodología que él mismo había enseñado. El protocolo Némesis. No huye. Nos está diseccionando, murmuró Valdés, abriendo el expediente de Javi. Una foto de un Javi más joven y duro le devolvió la mirada. Debajo, una lista de sus habilidades. Su perfil psicológico. Altamente adaptable. Sobresale bajo presión. Debilidad principal, apegos emocionales. El dedo de Valdés tamborileó sobre la última línea. No podía vencer a Javi en el campo. No cuando Javi escribía las reglas del enfrentamiento. Un enfrentamiento directo era lo que el hombre quería. Valdés no se lo daría. Cogió un teléfono satélite seguro. Quiero todo lo que tengáis sobre sus conocidos. Empezad por el viejo equipo. Sé que Echavarría fingió su muerte. Encontrad al fantasma. Encontrad su huella digital y quemadlo hasta los cimientos. Hizo una pausa. Una sonrisa cruel tocando sus labios. Y aseguraos de que el CNI reciba un soplo anónimo. Algo grande. Terrorismo doméstico. Veamos cómo lucha nuestro fantasma cuando su único salvavidas está siendo estrangulado. La llamada de Eco llegó a las 3 de la mañana. No fue una llamada. Fue un grito digital. Están dentro. Javi, Están dentro. Han sorteado mis defensas exteriores como si fueran papel de fumar. Esto no es un hackeo. Es un asedio. Su voz estaba tensa con un pánico que nunca había oído en él. Háblame. Eco. ¿Qué pasa? Ya me estaba poniendo las botas. La mente a mil. No solo intentan encontrarme. Están plantando cosas. Pruebas fabricadas. Listas de asesinatos. Planos de edificios federales. Están construyendo una leyenda. Javi, Me están pintando como terrorista. Acabo de captar tráfico. Han dado el soplo a las autoridades. Bandera de seguridad nacional.
Tendrán un equipo en mi puerta en menos de una hora. Se me heló la sangre. Este era el movimiento de Valdés. No podía atraparme. Así que quemaba mi estructura de apoyo. Me estaba aislando. Miré a Lucas. Dormido en la cama del motel. Dejarlo era impensable. Pero dejar caer a Eco no era una opción. Era familia. El único que me quedaba del mundo antiguo. Eco. Escúchame, dije. Mi voz como una hoja. Olvídate de tu sistema. Está comprometido. Es una tumba. Tienes que iniciar el protocolo Fénix ahora. El protocolo Fénix era nuestro plan de último recurso, política de tierra quemada para su vida digital y una ruta de escape física que habíamos diseñado años atrás pero nunca pensamos que usaríamos. No puedo. Si activo el borrado, confirmaré sus sospechas. Seré el hombre más buscado de España. Ya eres el hombre más buscado de España, repliqué. La única diferencia es si estás en una prisión federal o respirando aire libre. Hazlo. Ruta Charlie. Te espero en el punto de encuentro. Veré. Colgué. Tenía que moverme y rápido. Pero para llegar al punto de encuentro a tiempo no podía usar carreteras secundarias. Tenía que correr un riesgo. Tenía que usar una autopista pública y un coche. Significaba comprar un coche de segunda mano en efectivo. Una transacción que dejaría una huella temporal pero visible. Escribí una nota para Lucas diciéndole que se quedara dentro. Cerrara la puerta y que volvería antes del amanecer. Cada instinto me gritaba que no lo dejara. Pero no tenía elección. Salvé a mi amigo aquella noche. Nos encontramos en una cantera abandonada justo cuando los primeros rayos del alba rompían el horizonte. Eco estaba pálido y temblando. Pero estaba vivo y libre. Sin embargo, mientras nos alejábamos hacia el anonimato de la mañana, una certeza fría se instaló en mis entrañas. Había ganado la batalla. Pero había hecho un movimiento costoso en el tablero de Valdés. Para salvar a mi amigo había tenido que salir de las sombras solo un momento. Y sabía con absoluta certeza que él me había visto. La red se estrechaba. El coste de salvar a Eco fue una sola imagen fugaz en la cámara de seguridad de una gasolinera. No era nada. Un fantasma en el ruido. Pero para un hombre como Marcos Valdés, un fantasma era todo lo que necesitaba para confirmar que la caza era real. Había reaccionado a su movimiento. Y al hacerlo, había caído en su ritmo. Quería un animal acorralado. Quería un monstruo predecible. Tenía que dejar de dárselo. Escondido en una habitación de motel anodina que olía a cigarrillos rancios y arrepentimiento. Con Lucas dormido en la cama de al lado. Me di cuenta de que no podía superar en carrera los recursos de Valdés. No podía superar en armas a su ejército privado. Un enfrentamiento directo era lo que él preparaba. Lo que quería. El protocolo Némesis no consistía solo en luchar más duro. Consistía en luchar más listo. En encontrar la grieta en la armadura. El tornillo suelto que podía hacer que toda la máquina se viniera abajo. Y aquel tornillo tenía nombre, Elena Cortés. Era la cara de esta operación. El punto de contacto. Pero no era una soldado. Era una civil. Y los civiles tienen vidas. Historias y debilidades que no aparecen en un expediente personal. Eco, dije por el teléfono por satélite más tarde aquella noche. Mi voz un susurro. Necesito que hagas algo por mí. Olvídate de Valdés. Olvídate de Égida. Quiero que cabes en Elena Cortés. Quiero saberlo todo. Certificado de nacimiento. Anuario del instituto. Historial crediticio. Su marca favorita de café. Quiero saber qué la mueve. ¿Crees que es el eslabón débil? Preguntó Eco. La voz todavía bordeada por la paranoia de su reciente calvario.
Creo que es el eslabón humano, respondí. Y ahora mismo eso es mejor. A Eco le llevó menos de un día. La información llegó en un único archivo encriptado. No era un dossier de una villana. Era una tragedia. Elena Cortés había tenido un hijo. Se llamaba Daniel. 10 años atrás. Con 16 años. Lo habían matado en un atropello con fuga. El conductor era un soldado recién licenciado que sufría un caso grave y no diagnosticado de estrés postraumático. Lo declararon mentalmente incapaz de ser juzgado. Nunca pasó un día en la cárcel. Los artículos que Eco encontró pintaban el retrato de una madre destrozada convertida en activista que reclamaba cribados más estrictos de salud mental para veteranos. Durante un tiempo fue una heroína local. Luego desapareció de la vista pública. Hasta ahora. Valdés no había encontrado solo a una participante dispuesta. Había encontrado a una mujer rota consumida por un dolor justo. Y lo había retorcido. Le había dado una nueva cruzada. La había señalado a gente como yo y le había dicho que éramos los monstruos que había que enjaular antes de que hiriéramos a alguien más. Había armado su dolor. No era solo un peón. Era una verdadera creyente. Y los verdaderos creyentes son las personas más peligrosas del mundo. Pero también son las más vulnerables a la verdad. Sabía lo que tenía que hacer. Era un riesgo. Uno enorme. Significaba salir completamente de las sombras. Pero era el único movimiento que Valdés nunca vería venir. 2 días después la encontré. Estaba sola en una mesa exterior de un café tranquilo en un pueblo a 50 kilómetros de donde se suponía que debía estar. Removía un café con leche. Mirando la calle con una especie de vigilancia triste y distante. No me acerqué a hurtadillas. Simplemente caminé hasta la mesa y me senté en la silla vacía de enfrente. Levantó la vista y durante un segundo solo hubo confusión. Luego llegó el reconocimiento. Seguido de un destello de puro miedo sin diluir. Su mano fue instintivamente al bolso. Donde estaba seguro de que tenía un teléfono para pedir ayuda. No, dije. Voz suave. No estoy aquí para hacerte daño. Elena. Se quedó congelada. Los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres tú? Sé lo de Daniel, dije. El nombre la golpeó como un puñetazo físico. Toda la compostura. Toda la autoridad. Desaparecieron. Volvía a ser solo una madre en duelo. Su cara se arrugó y sus ojos se llenaron de un dolor que tenía 10 años pero seguía en carne viva. No tienes derecho a decir su nombre, susurró. La voz temblando. Tienes razón. No lo tengo, concedí. Pero el hombre para el que trabajas lo hace todos los días. Usa el recuerdo de Daniel para justificar su guerra. Levanta tu tragedia como una bandera y te dice que estás haciendo justicia. Te dice que estás protegiendo a otros niños de hombres como yo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mírame. Elena. No soy el monstruo de tu pasado. Soy un padre intentando proteger a su hijo. Exactamente lo mismo que habrías hecho tú por Daniel. Exactamente lo mismo. Las lágrimas corrían por su cara. No lo entiendes, sollozó. Me enseñó los expedientes. Los riesgos. Está intentando prevenir. No está previniendo nada, la corté. Manteniendo la voz suave pero firme. Está creando la crisis. Pincha y provoca a gente como yo. Gente que ha visto cosas y lleva cicatrices hasta que nos rompemos. Y entonces señala y dice, ¿veis? Tenía razón. No está protegiendo a la comunidad. Elena. La está usando como su propio laboratorio privado. Deslicé una sola fotografía sobre la mesa. Era una imagen que Eco había sacado de un servidor en la nube, Marcos Valdés sonriendo en un yate con un grupo de traficantes de armas. Este es el hombre al que has confiado el recuerdo de tu hijo.
¿Parece un hombre que se preocupa por barrios seguros? Miró la foto y vi cómo el mundo cuidadosamente construido que se había hecho para sí misma se resquebrajaba pieza a pieza. No era una cruzada. Era una herramienta. Se quedó allí mucho rato. En silencio. Las lágrimas secándose en sus mejillas. La lucha había desaparecido. Sustituida por una claridad hueca y devastadora. ¿Qué he hecho? Susurró por fin a la mesa. Te manipularon, dije. Ahora tienes una elección. Puedes ayudarme a pararlo. Puedes conseguir justicia de verdad para Daniel. Levantó la vista hacia mí. Los ojos llenos de una nueva resolución frágil. Era la mirada de una mujer que lo había perdido todo y acababa de recibir una oportunidad de recuperar algo. Asintió lentamente. Se está moviendo, dijo. La voz apenas audible. Su centro de mando. Ya no es un vehículo. Ha ocupado una estación meteorológica abandonada en la sierra. Cree que es impenetrable. Me dio las coordenadas. Me había dado el mapa hasta la puerta del diablo. Ahora solo tenía que derribarla de una patada. La confesión de Elena Cortés no fue una victoria. Fue una llave. Abrió una puerta. Pero yo era el que todavía tenía que cruzar hacia la oscuridad del otro lado. Las coordenadas que me dio apuntaban a un lugar llamado Pico Centinela. Una estación meteorológica gubernamental abandonada. Aislada. Fortificada y ahora convertida en el corazón del imperio privado de Marcos Valdés. Era su fortaleza. Su sala del trono. Y yo iba a derribarla hasta los cimientos. Reunido con Eco por una línea segura. Planeamos el asalto. No era una misión para un equipo. Era un golpe quirúrgico para un fantasma. Eco sería mis ojos. Mi sombra digital. Derribando firewalls desde 1000 kilómetros de distancia. Mi trabajo era más sencillo y más duro. Tenía que entrar. Llegar al servidor central y subir el contenido de la llave Cerbero. La prueba condenatoria de toda la empresa criminal de Valdés. Pero primero estaba Lucas. No podía llevarlo conmigo y no podía dejarlo con Eco. Solo había otra persona en la Tierra en la que confiaba la vida de mi hijo. La llamada a la doctora Ariadna Navarro fue la más dura que había hecho nunca. No hablábamos desde hacía más de un año. Nuestra separación no había nacido de amor perdido, sino de una distancia necesaria. Ella era doctora. Una sanadora. Yo era otra cosa. Me había ido para evitar que mi mundo envenenara el suyo. Ahora tenía que pedirle que volviera a meterse en el fuego. Javi, dijo su voz al teléfono. Cargada de sorpresa y una preocupación cansada conocida. No había tiempo para disculpas ni explicaciones. Ari. Te necesito. Lucas está en peligro. Yo estoy en peligro. No preguntó qué había hecho. Nunca lo hacía. Solo preguntó. ¿Dónde tengo que estar? Le di las coordenadas de una casa segura que Eco había asegurado, una vivienda suburbana anónima en un barrio tranquilo. Ella llevaría a Lucas allí y esperaría. Era un plan sencillo. Frágil. Y dependía de que Valdés no supiera que ella existía. Era la única parte de mi vida que había conseguido mantener fuera del radar. Mientras veía el coche de Ari desaparecer por la carretera con Lucas en el asiento del copiloto. Una sensación profunda de dread me invadió. Estaba enviando a las dos personas que amaba a una casa a esperar mientras yo llamaba a la puerta del diablo. Sentía como si estuviera partiéndome el alma en dos. Esperando poder salvar las dos mitades. La casa segura era agresivamente normal. Paredes beige. Muebles genéricos. El leve olor a ambientador. Ariadna Navarro. Cirujana pediátrica acostumbrada al caos controlado de un quirófano. Sintió su propia ansiedad dispararse en el silencio asfixiante. Lucas estaba sentado a la mesa de la cocina intentando resolver un cubo de Rubik.
las manos moviéndose con energía nerviosa. Estará bien. ¿Verdad? Preguntó Lucas sin levantar la vista. Ari puso una mano en su hombro. Tu padre es el hombre más capaz que he conocido nunca, dijo. Su voz más segura de lo que se sentía. Estará bien. Pero cuando cayó la noche, un silencio diferente descendió sobre la casa. Las farolas de la calle parpadearon y se apagaron. El zumbido de la nevera cesó. Un corte de luz total. Ari se acercó a la ventana, mirando entre las persianas. Al otro lado de la calle las luces seguían encendidas. No era un apagón general. Los habían aislado. Su mente médica, entrenada para diagnosticar, vio los síntomas de una trampa. Los estaban cortando, ablandando. Cerró las puertas, el corazón latiéndole con un ritmo clínico constante. No era soldado, pero era superviviente. Miró a Lucas, que ahora estaba de pie a su lado. Los ojos muy abiertos pero no en pánico. Era hijo de su padre. Están aquí, susurró Lucas. ¿Fuera? En la oscuridad. Sombras se separaron de las sombras más profundas de los árboles. Un equipo de 4 hombres vestidos de negro táctico se movían con gracia depredadora y silenciosa, formando un perímetro alrededor de la casa. No asaltaron las puertas. Empezaron a esperar. El asedio psicológico había comenzado. El aire en Pico Centinela era fino y frío. La estación meteorológica abandonada se alzaba contra el cielo sin luna como un esqueleto de hormigón. Según Eco, que me susurraba al oído a través de un diminuto auricular. La instalación tenía 3 capas de seguridad, una valla perimetral con sensores de movimiento, patrullas móviles y un cierre biométrico en la sala del servidor activado por Valdés. La valla fue juego de niños. Un punto ciego en la cobertura de cámaras. Un corte rápido y estaba dentro. El verdadero reto era el elemento humano. Me moví por la oscuridad como un espectro. Mis sentidos en llamas. Podía oler la tierra húmeda. Oír el crujido de la grava bajo una bota lejana. Vi la primera patrulla. 2 hombres moviéndose con profesionalidad fácil. No los ataqué. Me fundí en las sombras de una unidad generadora y dejé que pasaran, memorizando su ruta, su horario. Llegué al edificio principal, una estructura brutalista de hormigón que parecía más búnker que estación de investigación. La voz de Eco crepitó en mi oído. Javi. Estoy en su sistema interno. Puedo buclear la alimentación de cámaras del pasillo B durante 90 segundos. Pero es todo lo que puedo darte. Tienes que moverte ya. Me colé por una escotilla de mantenimiento y entré en el pasillo estéril que zumbaba. El aire sabía a ozono y aire reciclado. 90 segundos. Me moví rápido. Un borrón de movimiento silencioso. Al final del pasillo. Un solo guardia hacía guardia. Estaba sobre él antes de que pudiera registrar mi presencia. Fue rápido. Silencioso y definitivo. Bajé su cuerpo inconsciente al suelo y lo arrastré a un armario de mantenimiento. Uno menos. Avancé más hondo en el complejo. Un fantasma en la máquina de Valdés. Eco me guiaba, anulando cierres de tarjetas, señalando rutas de patrulla. Pero cuanto más profundo iba, más estrecha se volvía la seguridad. Tuve que eliminar a otro equipo de 2 hombres en una escalera estrecha. La pelea fue cercana. Brutal. Y terminó conmigo conteniendo la respiración, escuchando cualquier señal de que me habían descubierto. Silencio. Javi. Estás cerca, susurró Eco. La sala del servidor está un nivel más abajo. Pero hay un problema. Hay un equipo de fuego de 4 hombres justo fuera de la puerta. Armas pesadas. No hay forma de eliminarlos a todos en silencio.
Solo había una forma de pasar, una ráfaga controlada de violencia. De vuelta en la casa segura. El silencio se rompió con el sonido de cristal rompiéndose. Uno de los operadores de Égida había roto una ventana de abajo. Ari agarró a Lucas, tirando de él hacia el dormitorio principal. La mente a mil. Barricó la puerta con una cómoda pesada. Las líneas telefónicas están muertas, dijo. Más para sí misma que para Lucas. Vendrán por las escaleras. Lucas no lloraba. Su cara era una máscara de concentración intensa. Papá me lo dijo. Dijo que a veces el mejor arma es la que no esperan. Se metió en el baño contiguo y salió un momento después con un bote de laca en aerosol y una caja de cerillas. Los ojos de Ari se abrieron como platos. Era una idea desesperada y peligrosa. Lucas. No. Funcionará, insistió. Voz firme. Solo necesitamos sorprenderlos. Ya se oían las pisadas pesadas en las escaleras. Un hombre. Dos. Estaban en la puerta. Un golpe fuerte con el hombro contra la madera. Luego otro. El marco empezó a astillarse. Tomé una respiración profunda. El aire frío quemándome los pulmones. Tenía una granada de aturdimiento y mi pistola. Sería ruidoso. Sería sucio. Lancé la granada alrededor de la esquina. El estruendo resultante fue ensordecedor en el espacio cerrado. Seguido de gritos de sorpresa y dolor. Entré. Un borrón de movimiento. 2 disparos. 2 objetivos caídos. El tercer hombre se giraba, levantando el rifle. Disparé otra vez. Se derrumbó. El cuarto se recuperaba, llevando su arma hacia mí. Estaba demasiado cerca para disparar. Me lancé, placándolo. Y caímos en un enredo de miembros y equipo. Era fuerte. Golpeó mi cabeza contra el suelo de hormigón y estallaron estrellas detrás de mis ojos. Fue a por el cuchillo del chaleco. Le clavé el codo en la garganta con fuerza. Se atragantó. Su agarre se aflojó lo justo para que yo rodara libre. Sacara mi propio cuchillo y terminara la pelea. Las alarmas empezaron a sonar por toda la instalación. Se me había acabado el tiempo. Corrí hacia la puerta de la sala del servidor. Eco. Ahora. Grité. Eco anuló el cierre. La pesada puerta de acero siseó al abrirse. La sala estaba fría, llena de filas de torres negras que zumbaban. Y de pie en el centro, esperándome, estaba Marcos Valdés. No llevaba equipo táctico. Llevaba un traje a medida. Un vaso de whisky en la mano. Sabía que llegarías. Javi, dijo con una sonrisa calmada y escalofriante. Lo contaba con ello. Lo ignoré. Corriendo al consola principal. Sacando la llave Cerbero de mi mochila. La clavé en el puerto. Apareció una barra de progreso en la pantalla. Subiendo 1%. Se acabó. Marcos. ¿De verdad? Dijo, dejando el vaso. Verás. ¿Crees que esto va de datos? De exposición. Pero siempre ha sido de esto. Tú y yo. El alumno y el maestro. Vino hacia mí. Era más rápido de lo que recordaba. Sus movimientos precisos y brutales. Nuestra pelea no fue una reyerta. Fue un baile violento e íntimo de 2 hombres que sabían exactamente cómo pensaba el otro. Cómo se movía el otro. Lanzó un puñetazo. Lo bloqueé y contraataqué con un golpe a las costillas. Lo absorbió, clavándome una rodilla en el estómago. Chocamos contra las estanterías de servidores. El zumbido rítmico de las máquinas como única banda sonora de nuestra batalla desesperada.
Él intentaba matarme. Yo solo intentaba sobrevivir el tiempo suficiente para que aquella barra llegara al 100%. La puerta del dormitorio en la casa segura se astilló y reventó. Un hombre grande en equipo negro entró. El rifle levantado. ¿Ahora? Lucas. Gritó Ari desde un lado. Lucas se lanzó, rociando el contenido del bote de laca hacia el intruso y encendiendo una cerilla. Un bohos de llama estalló. Un lanzallamas improvisado que envolvió la cara y el pecho del hombre. Gritó, soltando el arma y tambaleándose hacia atrás, golpeándose el fuego. El caos momentáneo fue todo lo que Ari necesitó. Agarró una lámpara de cristal pesada de la mesita de noche y la estrelló en la cabeza del segundo operador que entraba corriendo. Se tambaleó y ella lo empujó con todas sus fuerzas, enviándolo de vuelta contra su compañero en llamas. Agarró la mano de Lucas. Sal por atrás. Valdés me tenía en el suelo, el antebrazo apretado contra mi tráquea. Su cara a centímetros de la mía, contorsionada en una máscara de rabia. Yo te creé, gruñó. Puedo deshacerte. Mi visión empezaba a estrecharse. Mis pulmones ardían. Con las últimas fuerzas enganché mi pierna alrededor de la suya y giré, desequilibrando nuestro peso. Rodamos y quedé encima, mis manos encontrando su garganta. Detrás de él, en el monitor, vi las palabras parpadear. Su vida completa. Estaba hecho. Miré al hombre que había destruido mi vida, que había cazado a mi hijo. El monstruo dentro de mí gritaba para que terminara. Pero al mirarlo a los ojos no vi a un maestro. Solo vi a un hombre patético y roto que había perdido su propio juego. Solté mi agarre. Me levanté, respirando con dificultad, cada músculo del cuerpo gritando en protesta. Él yacía en el suelo, jadeando por aire. No me matarás. No tengo que hacerlo, dije, dándole la espalda y saliendo de la sala. El resto del mundo lo hará por mí. Salí de la sala del servidor hacia las alarmas atronadoras y el caos, dejando mi fantasma atrás. La tormenta había pasado, pero sabía que los escombros llevarían toda una vida a limpiar. Caminé lejos de la sala del servidor, dejando a Marcos Valdés jadeando en el suelo en medio de los restos de su ambición. Las alarmas eran un grito lejano y sin sentido. El caos de los operadores de Égida corriendo por los pasillos parecía estar ocurriendo en otro mundo. Ya no era un soldado escapando de un campo de batalla. Era solo un hombre saliendo de un edificio. No luché para salir. Me deslicé por los mismos pasillos silenciosos por los que había entrado. Un fantasma dejando atrás su propio acecho. ¿Fuera? La primera insinuación del amanecer pintaba el cielo oriental en tonos de morado magullado y gris. El aire frío de la montaña era limpio y lo bebí. Cada respiración era una pequeña victoria, lavando el aire reciclado y la violencia del búnker. La tormenta se había roto. El reencuentro ocurrió 12 horas después en un lugar donde nunca había estado. Una pequeña casa anónima a 1000 kilómetros de distancia que Eco había designado como nuestro punto de repliegue final. Cuando crucé la puerta, exhausto, magullado y oliendo a humo y cordita, estaban allí. Ari fue la primera que vi. No corrió hacia mí. Solo se quedó allí, los brazos cruzados, la cara una mezcla de profundo alivio y preocupación arraigada. No había palabras que pudieran salvar la brecha de los últimos días. Así que simplemente dio un paso adelante y me envolvió en sus brazos. No fue un abrazo de pasión, sino uno de supervivencia compartida. En su abrazo sentí el peso del mundo que la había arrastrado de vuelta. Y entonces vi a Lucas. Estaba sentado en el sofá, una manta alrededor de los hombros. Ya no era el mismo chico que había dejado en aquella habitación de motel. El miedo en sus ojos había desaparecido.
Sustituido por algo más tranquilo. Más viejo. Había visto combate a su manera. Había enfrentado el fuego. Literalmente. Me arrodillé delante de él. Igual que había hecho en nuestro salón lo que parecía una vida atrás. Puse una mano en su hombro. Se sentía pequeño pero no frágil. ¿Estás bien? Pregunté. Las palabras torpes. Inadecuadas. Miró mi cara. Los cortes y moratones. Luego miró sus propias manos. Tuvimos que luchar, dijo. Voz baja pero firme. Mamá fue valiente. No necesitaba que le dijera que estaba orgulloso. Lo sabía. En aquel momento la distancia entre nosotros no era la de un protector y el protegido. Era una comprensión compartida. Éramos supervivientes los dos. El mundo fuera de nuestro refugio tranquilo estalló. Los datos de la llave Cerbero se extendieron como una plaga digital. Los canales de noticias emitieron cobertura frenética las 24 horas. Égida táctica. Marcos Valdés. Empresas fantasma. Contratos gubernamentales, todo se derrumbó en un espectáculo espectacular de indignación pública. Valdés nunca fue acusado formalmente. Simplemente desapareció. Si fue el gobierno limpiando su propio desastre o uno de sus muchos enemigos cobrando una cuenta. No lo sabía y no me importaba. El regalo final de Eco para nosotros fue un borrado completo. Eliminó nuestras vidas antiguas de todas las bases de datos del planeta y nos dio nuevas. Nuevos nombres. Nuevas historias. Una nueva oportunidad. Envió un último mensaje encriptado: vive. Javi. Te lo has ganado. Elegimos un pequeño pueblo en el noroeste. En Asturias. Un lugar anidado entre montañas y mar. Donde la lluvia lava el mundo la mayor parte del año. Compramos una casa pequeña con un poco de terreno. Monté un taller nuevo. Ari encontró plaza en la clínica local. Volvimos a ser familia. Recomponiéndonos en el silencio. Pero el silencio era diferente ahora. No era la paz frágil que había intentado mantener antes. Era un silencio resiliente. Ganado y comprendido. Una tarde. Unos meses después. Lucas y yo estábamos sentados junto al borde de un lago cerca de casa. Lanzando piedras al agua cristalina. El sol se ponía. Pintando las nubes en tonos naranja y oro. Estuvo callado mucho rato. Luego hizo la pregunta que sabía que le pesaba. Papá. ¿Crees que alguna vez seré normal? Vi una piedra que había lanzado rebotar 4 veces antes de hundirse. Pensé en la respuesta fácil. La mentira que un padre se supone que debe decirle a su hijo. Pero se merecía más. Se merecía la verdad. Me giré hacia él. ¿Quieres serlo? Lo pensó. Su cara joven seria a la luz que se apagaba. Miró el agua. La vasta quietud salvaje alrededor. No, dijo por fin. Sacudiendo la cabeza. Ya no quiero tener miedo. Quiero estar preparado. Una sonrisa tocó mis labios. Una de verdad. La primera en mucho tiempo. El monstruo dentro de mí no había sido asesinado. Había sido domado. Ya no servía a la guerra ni a la venganza. Servía a esto. Servía a él. Puse el brazo alrededor de sus hombros. Se apoyó contra mí y nos quedamos allí juntos viendo cómo se iba la última luz del cielo. Ya no éramos los Rivera de las Encinas. Éramos algo nuevo. Forjado en fuego y unido por una verdad que solo nosotros entendíamos. No estábamos bien. No éramos normales. Estábamos preparados. Y por primera vez. Eso parecía más que suficiente.